Hola familia de Edén, estamos muy contentos de estar en nuestro segundo episodio subtitulado como Liberación con nuestra hermana Mayra. ¿Cómo está hermana Mayra para este episodio número 2 que contará su testimonio para naciones? Muy bien. Realmente estamos muy agradecidos de que usted esté aquí contando ese testimonio de liberación. ¿Ha sido un proceso difícil o realmente lo ha sabido llevar? Hasta ahorita sí lo he sabido llevar. Ok, ¿cómo sucedió todo esto, hermana Mayra? Bueno, yo llegué pues aquí pues a la iglesia pues con un proceso de que yo estaba pasando en mi vida. Eh, Antes de yo reconciliarme con el Señor, entré en un espíritu de depresión en mi vida, entró eso, ¿va? Pues eh, estaba pasando momentos muy difíciles, momentos muy tristes, donde yo no hallaba salida para mi vida. Yo pensé que yo me iba a morir, yo pensé que, bueno, llegó a llegar punto de que yo quererme quitar la vida, porque no hallaba salida. Me sentía angustiada, yo lloraba en los momentos que yo me sentía que estaba sola. Tal vez no sentía ni apoyo, yo me sentía que no tenía ni apoyo ni de los que estaban en mi casa. Y, y yo sentía, lloraba, dentro algo en mi vida de que yo quería quitarme la vida, porque según yo esa era mi solución. Llegó un momento de que yo no podía dormir, yo no tenía paz. Y yo le decía al Señor, aunque no había, me había reconciliado, pero yo lloraba y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Y lloraba, me metía al cuarto y me ponía a llorar. Tal vez yo estaba haciendo algo y de repente me pegaban aquella ganas, aquella desesperación, como de irme, me pegaban ganas de llorar. Y más venía a mi mente, ya no puedo más de lo que yo estaba pasando, quererme quitar la vida. ¿El diablo en qué momento le decía de que quería que usted se matara? Bueno, yo me sentía ¿cómo le digo? Cuando yo me sentía así porque en mi vida entró algo, una enfermedad algo bien tremendo, tremendo, y según eso a mí me hacía sentirme angustiada, no tenía paz, no tenía tranquilidad, y yo decía, pero ¿qué es? ¿Y qué será? Bueno, hasta llegar al punto que a decirme de que a mí me habían hecho brujería y que a mí me querían matar y que poco a poco me iban a matar. Pues yo no dormía, pues yo me acostaba y así como yo me acostaba, me levantaba. ¿Usted iba entonces, usted fue a averiguar si usted tenía brujería? Sí, Ok. yo sentía eso, entonces a mí me llevaron y me dijeron de que sí, que me habían hecho brujería y que me querían terminar, verme muerta. ¿Usted no cree que por haber ido tal vez a un brujo o a algo así, se le acarrearon maldiciones o en ese momento usted sentía que era peor o ya sabiendo que usted tenía esto, ya tenía en sí? Yo ya sentía, o sea, antes de ir yo ahí, yo ya no aguantaba, o sea, no tenía tranquilidad, no tenía paz. Eso me llevó a mí a ir ahí, porque lo que yo estaba pasando era algo tremendo, no tenía tranquilidad, lo que yo sentía en mi cuerpo, eso no me dejaba tener paz. Y así como yo me acostaba, así me despertaba porque lo que yo estaba sintiendo no me dejaba dormir. Okay. Entonces, después que yo fui, pero yo ya me había reconciliado cuando yo fui. Okay. Pero yo dije, pero si yo no quiero ir porque yo sé que yo tengo a un Dios. Okay. Porque yo ya había reconciliado en
en casa en iglesia en casa. Pero a mí me insistieron que fuera y entonces dije yo, bueno, voy a ir. Usted fue recomendada entonces. Sí. Le recomendaron a él. Sí, entonces cuando yo fui fue cuando me dijeron eso. Sí, me hice lo que me dijeron que me hiciera, las medicinas que me dijeron. Sentí una mejora en mi vida y a mí me dijo esa persona, tiene que volver otra vez. Cuando a mí me dijeron, bueno, ya yo mandé un mensaje y yo le dije, ya me hice las medicinas, yo voy a, si es necesario ir o no. Entonces no me contestaron, entonces, pero yo ya no, como que yo ya no quería ir, Entonces yo me hice las medicinas, pero yo dije, Señor, lo que tienes que hacer, tú lo vas a terminar. Porque siempre me hice la medicina, pero siempre confiando que Dios era el que estaba en todo, ¿verdad? Entonces, a mí mucha gente me decía que fuera, que volviera y que no sé qué. Entonces yo dije, no, ya no. Porque ahora yo creo en un Dios y que a lo que es imposible para nosotros, para Dios todo es posible. ¿Qué la atormentaba en las noches a usted, hermana Mayra? Yo sentía, es que es algo que tenía yo sentía que me andaban animalitos, animales en mi parte íntima, y eso no me dejaba en paz, porque yo según sentía que me andaban y yo me tocaba, pero no tenía nada. En tu parte íntima. Sí, en mi parte íntima, y eso no me dejaba dormir, porque aunque yo me acostara, en el día no era, sí me molestaba en el día, pero en el día como andaba caminando y todo eso, y aún yo me sentaba en el mueble y yo sentía que lo triste era más en la noche. Y yo me iba poniendo, bueno, a punto que yo llegué a terminar, yo me miraba y eso me llevaba a una decepción más grande de verme mi cuerpo donde yo, mi ropa ya no me quedaba, yo ya no hallaba ni qué ponerme, yo ya no hallaba, porque yo comía, pero como que eso era que me estaba consumiendo, no sé ni qué tenía porque no tenía paz. Ahí es donde venía mi angustia, donde yo venía y oraba y yo decía, pucha, estoy sola, me siento triste, no tengo a quién, no hallaba consuelo de nada. Y lo triste era en la noche porque yo me acostaba y eran las 1 de la mañana y yo no había dormido nada. Al siguiente día yo me levantaba, me pegaban unos grandes dolores de cabeza que yo no tenía paz y todo eso me estaba molestando. Pero lo que más no me dejaba tranquila era el dolor de cabeza y eso que yo sentía, que como que era que me andaban animalitos y me picaba. Y eso me estaba como queriendo quitándome la paz porque no podía dormir, yo no podía dormir. Ahí fue cuando yo ya miré que era imposible, entonces fue cuando me llevaron a mí donde esa persona. Usted me estaba contando de que usted tuvo muchas veces insomnio. Sí. En ese momento de insomnio, tal vez usted observó algún espíritu o tuvo alguna comunicación con un espíritu. No. No tuvo ni una. No. Al sentirse así, como que le andaban hormigas y todo, ¿cuál era la solución que usted creía que eso lo podía calmar? Pues la verdad es que yo ya me había hecho muchas cosas, medicina, pomada, yo me hacía una cosa, me hacía otra y a mí muchas me decían, no, que es el colon que te está molestando, pero yo muchas personas que padecían de eso, me dije, pero es que no pega eso, a mí no, yo padezco de eso y no me pega eso, que sentí esa picazón, que lo otro, no. Y eso me estaba llevando a mí en esa tristeza, pues era cuando yo ya miraba que yo no tenía salida. Pero yo me hice las medicinas que me hice y
y yo después ya no quise volver. Ha habido días que yo siento eso siempre, a picazón así, pero no he querido. Yo dije, yo cuando solo me hice las medicinas y yo dije, Dios va a tomar el control. Y lo que Dios comienza, Él lo va a perfeccionar. ¿Por qué cree que pasó todo este proceso, hermana Mayra, y desde cuándo comenzó? Bueno, eso comenzó desde, yo pasé un año con algo con una infección. Pero eso me decían, pero que era una infección no como leve, no era pero yo me trataba y tampoco. Gastaba dinero en eso y tampoco. Todo eso me llevaba a mí porque me estaba llevando a la mente que era eso. Pues ya se me había metido, sí, que a ver qué me han hecho porque esto no es normal. Yo ya hallaba que no era normal. Porque con un medicamento, digo yo, no se me puede quitar esto y todo eso. Pero yo decidí no volver, irme a donde esa persona y yo decidí creer en Dios, creer que era Él el único que tomaba que iba a hacer lo que tenía que hacer en mi vida. Cuando yo decidí no más, a mí mucha gente me preguntaba y yo le decía, pues gracias a Dios estoy más mejor y yo solo creo en Dios, confío en Dios, de que Dios va a hacer la obra en mi vida. Ok, ¿desde cuándo no le ha pasado esto? ¿Desde cuándo fue liberado? Bueno, yo llegué a Cristo en enero, yo me reconcilié con el Señor en enero, pero de ahí para acá fue cuando yo ya miré mi mejora. Mi mejora, va, porque decidí de que fuera Dios el que tomara el control de mi vida. Usted me contaba que se arrepintió de todo lo que había pasado y de haber actuado en una forma de ir como a los brujos, prácticamente buscaba algo que le diera solución. Sí. En el momento que usted tuvo un arrepentimiento, ¿qué pasó después de eso, hermana Mayra? No, pues lo que pasó es de que yo le pedí perdón a Dios, ¿verdad? Y yo dije, el único en quien yo confío es en el Señor. Y de ahí fue que yo decidí que Dios trabajara en mi vida. Usted es libre. Sí, porque a veces nosotros tal vez, o sea, puede ser que sí, de que sí era brujería, puede ser que no, pero a veces nosotros andamos acarreando el pecado en nuestra vida. Hay muchas cosas que ahora que yo he estudiado la palabra y la Biblia dice que el que se aparta de Dios, Dios se aparta de nosotros. Sí. Entonces tal vez eran los pecados que yo andaba en mi vida, porque aún yo tenía temor a Dios y yo decía, Señor, yo no quiero perderme, yo no quiero que vaya a venir y que me vaya a perder y quedarme en este mundo de sufrimiento. Pero a veces hay espíritus que no los deja uno a venir a Cristo. Hay cadenas que uno quisiera, pero tal vez la mente, todo eso llega a la mente, ¿verdad? Y tal vez creemos de que el estar en el mundo lo sentimos bien y estamos bien, pero de todo eso vienen consecuencias a nuestra vida. ¿Qué espíritu la atormentaban por las noches, hermana Mayra? Pues en la noche no, solo que era que yo no podía dormir. Yo no podía dormir. Yo me acostaba y así como me acostaba, yo me amanecía porque no podía dormir. Todo eso entonces tuvo una consecuencia de que usted tuviera una depresión. Sí, todo eso me llevó a mí a eso, a quererme quitar la vida. Y esos pensamientos de quererme quitar la vida, ¿cómo empezaron? ¿En qué momento empezaron? ¿Qué noche empezó? ¿En qué día empezaron? Siempre que yo me sentía triste, porque a veces tal vez mi pareja se iba a trabajar y yo solo quedaba yo y el niño.
Y cuando yo me sentía a veces que yo sentía que me entraba aquello a la mente con ganas de irme, ¿A dónde? pues ni sé para dónde, solo pensaba en irme. Y, y a veces yo me sentaba en el mueble y yo decía, ay, no, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y venía a mi mente a quitarme la vida y me decían mis hijos. Yo me acuerdo que un día yo le dije, ay, me dijo la mujer de mi hijo, ¿cómo está? Y yo le dije, ay, no, le digo, mire que yo lo que quiero es quitarme la vida, yo no, ya no aguanto esto, le digo, que estoy pasando. Y ella me dijo, cuidadito, vaya a hacer eso, me dijo ella. Entonces, pero eso era lo que el enemigo estaba metiendo en mi mente, que tal vez eso era la salida, me imagino que esa era la salida que el enemigo quería, pues, era quitarme la vida, llevarme. ¿Él en algún momento le dio instrucciones de cómo hacerlo? ¿O No, nunca? no, ¿Usted todo esto, usted algún día se lo contó a su esposo? ¿O a alguna persona? no, solo a la mujer de mi hijo y mis hijos que sabían lo que estaba sintiendo yo. ¿Por qué creía que no podía abrir su corazón usted con alguien más? Pues una porque no hallaba cómo decir ni como me daba como pena, o sea, decir lo que yo estaba pasando, ¿va? Porque eran cosas bien tremendas y, y no hallaba ni a quién contarle, ni tenía, porque no tenía una mamá tampoco como decirle esto me está pasando, o sea, me estaba hundiendo yo sola en lo que yo estaba viviendo, en lo que yo estaba pasando, porque no tenía ni con quién platicar, ni con quién decirle. Pero yo ahora, ya que vine a Cristo, pues me sentí diferente. Libre. Ahora me siento libre porque ya Dios me ha hecho libre a mí de todo las cadenas que me estaban atando. Como le digo, hay mucha gente que creemos nosotros que en el mundo estamos bien, pero venimos acarreando un montón de espíritus. Y como le digo, si puede ser que sí sea cierto que era brujería, o sea que no, pero eso es lo que a mí me habían dicho. Pero el enemigo ataca a la vida de nosotros. Bueno, ese era el punto que tal vez Dios quiso usar para que yo reconociera y buscara de Cristo, para que yo volviera y me acordara que Dios existía, porque en un tiempo yo había andado en las cosas de Dios y me había apartado. Wow. Entonces Dios, tal vez ese fue el punto que Él buscó para que yo me acordara que Dios todavía existía y que Dios no quería que yo me perdiera. Hay algo o hay un versículo, o realmente no me recuerdo ahora mismo, pero de que dice sobre es mejor no haberlo conocido que haberlo conocido y apartarse de él. Así es. Y yo creo que eso es una forma de como una alerta que Dios hizo como para que usted volviera a él. ¿En qué momento usted nos contó de que en la iglesia en casa usted empezó a reconocer a Dios, verdad? Pero en el momento de venir a la iglesia, ¿cómo fue ese encuentro de nuevo? De estar nuevamente en una iglesia y cómo se sintió ese espíritu después de todo lo que había pasado usted. Bueno, yo siempre iba a la iglesia allá de vez en cuando porque cuando yo llegué allí a donde la familia de López, ellos me invitaban y yo fui por varias veces, solo que nunca no reconciliaba, pero sí fui por varias veces y me gustaba. Y cuando yo fui a la iglesia en casa, pues ellos cada rato me decían, mire que va a la iglesia, que pues llegó el momento en que yo me reconcilié. Me acuerdo que ese día estaba también la hermana Raquel y la hermana Raquel me dio unas palabras y ella me dijo, yo les conté a ellos lo que a mí me estaba pasando y ella me dijo que me dio unas palabras y ella me dijo, mire, créame que le entiendo lo que usted ha pasado porque yo he pasado momentos difíciles, me dijo, pero solo recuérdeme que hay uno que va a rescatarla, que es Cristo Jesús. Entonces, ella me dio palabras, ella me habló bien y yo
ahí me acuerdo, ellos me dijeron que si yo quería reconciliarme, entonces yo le dije que sí, porque sí no quería perderme, pero tampoco como que quería dar ese paso, porque yo decía, yo no quiero jugar con Dios, yo quiero que el día que yo vuelva es porque quiero servirle de corazón. Usted quería ser radical. Así es, no volver atrás, y es lo que yo no deseo volver atrás, porque desde entonces yo volví, fui a la iglesia y me encantó, me gustó la manera que el cariño que le dan a uno desde que yo entré ahí, me gustó la manera de la amabilidad de todos, más de ustedes como los pastores, que todos eran cariñosos, le dan ese amor a uno, le demuestran el cariño, que Dios está ahí. Entonces eso me gustó a mí, y digo yo, que lindo. Yo solo decía que admiro por los pastores y los hijos, porque sirven a Dios todo, y ese es algo lindo, pues, ¿verdad? Y que tienen ese amor, ese cariño, no hay orgullo, sino que demuestran ese amor, y eso me gustó a mí. Hermana Mayra, ¿qué consejo le daría a esa persona que tiene ganas de suicidio, que tiene depresión, que pasó por un proceso de brujería, que tiene ahora mismo un proceso de estar constantemente en la caída de un insomnio, de que no tiene paz, de que está hundida en la tristeza y en las enfermedades por todo lo que está acarreando la verdad? ¿Qué consejo le daría a usted, que usted fue la persona que salió victoriosa de esto y que Satanás no tuvo victoria en usted? ¿Qué consejo le daría a esa mujer, a ese joven, a ese adulto, a ese hombre? ¿Qué consejo le daría a usted? Bueno, mi consejo es que yo le doy es de que hay una salida, que busquen a Dios, porque a veces nosotros pensamos que no hay salida a nuestros problemas, a las situaciones que estamos viviendo o algo que los esté pasando, pero hay una salida, y esa salida es Cristo Jesús. Él es el que viene a cambiarnos nuestra vida, la manera de cómo nosotros andamos, cómo nos sentimos. Tal vez no es que venir a Cristo se terminó todo el problema, no, pero nos rescata donde nosotros estamos perdidos, y que mi consejo es que busquen de Dios. Yo los aconsejo porque yo hoy que he vivido eso, yo decía, pero quitarse la vida, ¿qué? Pero yo llegué a pasar eso. Ahora me ha tocado aconsejar a mi hijo mayor, porque él ha llegado a un momento de que quererse quitar la vida, y yo le digo, hijo, no piense eso, hay una salida que es Cristo. No, que ya estoy cansado de ser pobre, pobres somos todos, híjole. ¿Sabe cuál es la solución? Que nosotros debemos de buscar a Dios, servir a Dios, porque de nada sirve estar con dinero. Hay mucha gente que tiene pistola, pero sigue siendo pobre. ¿Sabe por qué, Leo? Porque no tiene a Dios en su corazón, le digo. Y nosotros, siendo pobres, le digo, tenemos a Dios en nuestro corazón, y solo nos toca servirle, porque el día que nos toque partir de aquí, estamos listos para irnos para allá donde Él nos tiene preparado. Pero si sufrimos aquí, le digo, y nos vamos a ese lugar donde nos toca ir a sufrir, entonces no tiene sentido nuestra vida. Pero hay una salida que solo se llama Cristo Jesús. Me ha tocado darle palabras a mi hermana Ledia, que ella ha pasando momentos bien duros, y yo le digo, busca de Dios, busca de Dios. Solo Dios nos ayuda a nosotros, solo Dios. Yo lo digo porque yo ahora, y no es por gloriarme, sino que yo sí sé el poder que Dios tiene y quiénes somos nosotros. Ahora que yo estoy en Cristo, yo he recibido palabras y decía que no querían, como el diablo siempre quiere venir a destruir. No vales, recordar el pasado. No vales nada, no sos nadie, no servís nada, no tenés. Pero yo solo digo, y he dicho, solo digo
yo sí sé quién soy en Cristo Jesús y qué valgo para Dios. Para Dios soy mucho, yo valgo demasiado, valgo mucho porque Él me rescató a mí donde yo creí que no tenía salida. Amén. Entonces ahora yo he recibido palabras, mi vida no ha sido fácil. Mi llevar ahora en Cristo, desde que yo vine a Cristo en enero, que es un proceso que hemos estado pasando y pasando, yo digo, yo no quiero ni volver atrás. Yo solo le digo a mi Dios, dame la fuerza y la fortaleza para yo poder seguir adelante, porque yo no quiero volver al mundo, porque no me quiero quedar en este mundo de sufrimiento. Y lo que sí he podido ver la mano de Dios, porque cuando yo le pido a Dios y yo le clamo a Dios, Dios me ha bendecido, Dios me responde y he visto que el poder de Dios se mueve. Es cuando venimos nosotros y nosotros le entregamos el corazón, nuestra vida, nuestra alma. Yo le digo al Señor que cambie todas mis áreas de mi vida, lo que a Él no le gusta, que hay algo que en mi vida no le agrade a Él, que lo saque definitivamente. Y como le digo, he visto la mano de Dios. Dios es grande, Dios es poderoso. Y ahora yo le digo a mi hermana, busquen de Dios. Yo a todo mundo ahora, yo que a mis amigos, yo les mando, busquen de Dios. A mis hijos, yo les digo, porque ninguno de ellos está sirviendo a Cristo. Pero ahora soy yo la que les paso diciendo a ellos, hijos, busquen de Dios. Busquen de Dios, porque esa es la única salida y es el único camino que a nosotros nos toca. Este fue un episodio realmente con el fin de que Satanás nunca va a tener la victoria. Y ahora usted es el cambio para su familia. Es el cambio para todas esas personas que están realmente luchando con todos esos espíritus que las han estado atormentando. ¿Y quién más que lo pueda contar a alguien que fue libre de esto? Así es. Gracias, hermana Mayra, por estar aquí con nosotros en este segundo episodio tan gratificante, que vamos a hacer el cambio para las naciones y también internacionalmente. Hablando, quiero agradecer que compartas este testimonio. Cuando uno no es libre, uno no puede contarlo. Y usted ha sido libre de la brujería, del suicidio, del insomnio, de la depresión, y hoy usted está aquí sirviendo en nuestra casa. Así es. Y ahora puede ser el cambio a todos. Muchas gracias, hermana Mayra. Gracias por estar con nosotros y gracias por venir a contar ese testimonio. Amén. Dios les bendiga.